Hola, ¿cómo están? Gracias por ver las reacciones. Soy Edgardo Lovera. Si vas a las tiendas de aplicaciones de tu respectivo celular, sea que tengas un Android o uses uno de marca Apple, te vas a dar cuenta que no aparece TikTok. Ya TikTok informó que ha dejado de funcionar en Estados Unidos. Esto tiene implicancias más allá de que el público general, que son los menores de 30 años, utilicen TikTok, tiene una implicancia económica para la creación de contenidos y para algunos emprendimientos y para la difusión de publicidad de empresas. Y además que tiene un contenido vinculado a un problema de geopolítica que es entre Estados Unidos y China y que afecta a las empresas de origen o capitales chinos. Entonces en la reacción de hoy les quiero comentar cómo informa Bloomberg respecto al fin de TikTok en Estados Unidos. Veamos. Bueno, he seguido bastante esta noticia porque he querido tratar de no quedarme con la imagen de que esto es un simple medio de entretención y que afecta a un grupo de jóvenes solamente. Porque pensaba que hubiera sucedido si en mi época hubieran limitado el uso de la televisión. De hecho, en Chile tuvimos un problema producto de la carencia de energía eléctrica en un periodo donde la televisión concluía a las 11 de la noche y claro, era un problema porque no había nada más con que entretenerse. Supongo que para mis padres sería el que le hubieran prohibido la radio o ir a algunas fiestas a escuchar rock and roll. Y para mi abuelo, tal vez sería el no poder ir al cine. Entonces, sí, a nivel de entretenimiento es complejo porque un grupo importante de la población se divierte con la creación de contenido que tiene TikTok. Pero también debemos recordar que cada medio de comunicación, especialmente las redes sociales, va mutando y no solo encontrabas en TikTok videos, por decirlo así, ridículos, sino también información. Podías acceder a algunas materias o conocer a algunos personajes en entrevistas que te llevaban a videos más largos. Y fíjense ustedes que en las normas APA existe la posibilidad de que uno pueda citar en un trabajo de investigación algún material de TikTok. Por ejemplo, si haces un estudio de sociología o quieres ver una entrevista que no aparezca en ningún lugar, sino solo aparezca ahí. Entonces también hay un trasfondo económico, porque hay gente que descubrió a través de la creación de contenido que podía ser feliz desarrollando alguna materia, sea de artes o de comunicaciones, como en el caso que hago yo, y en definitiva puede dejar un trabajo con el cual no estaba contento. Es decir, encontrar la forma de poder expresar una forma de comunicación o de arte. También pymes. Yo, por ejemplo, sigo a unas distribuidoras que hay en mi ciudad que comunican a través de TikTok las ofertas. De hecho, me pareció muy gracioso porque cuando tú vas al local, te dicen usted nos sigue y tú tienes que mostrar tu TikTok y ver que lo estás siguiendo y te hacen un descuento que es considerable. Y también cómo comunican las grandes empresas hoy en día. La torta publicitaria, como dicen los especialistas, ya no solo está en la televisión, en los diarios y en la radio, sino también en las redes sociales. Y si yo quiero llegar a los jóvenes, tengo que llegar a través de este medio que es TikTok. Principalmente uno dirá cómo le va a afectar a los latinoamericanos. Sí nos afecta porque esta empresa está principalmente enfocada al mercado norteamericano y porque las empresas que nos posibilitan el acceder a la aplicación son de origen estadounidense. Y por lo tanto no podemos acceder, como dice Bloomberg, a bajarla de la tienda de las aplicaciones. Pero veamos qué puede suceder, porque lo que se fragua detrás de esto es otra pregunta. ¿Quién va a adquirir TikTok? Porque la idea principal de la sentencia norteamericana es que en definitiva esta empresa se adquiera por una empresa de origen de Estados Unidos para evitar este conflicto que existe con sus capitales chinos o por la influencia que tiene el gobierno chino en esta aplicación. Vamos a compartir en un instante más o en otro video lo que dice la sentencia para tratar de entender qué es lo que busca. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no pasa esto con Facebook, a pesar que hubo algunas amenazas en su momento? ¿Y por qué no pasa esto con X o ex Twitter? ¿Mm? Se configuran algunos monopolios que los tiene principalmente un país, que es Estados Unidos. Veamos pues lo que dice Bloomberg con respecto a esto. Y ustedes me pueden comentar si utilizan TikTok. Yo sí lo uso, no regularmente, pero es como una forma de entretención. Y claro, tengo también mi canal de TikTok, pero lo usé principalmente para vincular a personas para que pudieran llegar al canal de YouTube. ¿Qué dice Bloomberg? TikTok desaparece de las tiendas de aplicaciones y deja de estar disponible para los usuarios de Estados Unidos. Los usuarios no pudieron acceder a la plataforma TikTok desde la noche del sábado, hoy día es domingo. El presidente electo Trump dijo que planea intentar salvar la aplicación. Esto de Alexandra Levin y es de Bloomberg, ¿eh? Y está siendo actualizado porque van cambiando las noticias y van a cambiar cuando asuma el día lunes Donald Trump.
Dice, se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Dijo TikTok en una notificación en la plataforma a los usuarios el sábado por la noche. Porque apareció, yo le pregunté a unos amigos de Estados Unidos si les había llegado este aviso. Apareció un aviso que supongo que estará en otras redes, yo no lo he visto, solo vi gente que lo citó, donde TikTok informó por qué no estaba apareciendo en las respectivas app. Sigamos viendo. Desafortunadamente, esto significa que no puedes usar TikTok por ahora. Donald Trump continuará, dijo, en operaciones. Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos, dijo TikTok en una notificación en la plataforma a los usuarios el sábado por la noche. Desafortunadamente eso significa que no puedes usar TikTok por ahora. Apple y Google eliminaron TikTok de sus tiendas de aplicaciones móviles en Estados Unidos, tal como lo exige una ley que entró en vigor el domingo. Además porque la multa es altísima si no lo hubieran hecho. Los recursos legales de TikTok no lograron impedir la medida que se aprobó el año pasado para abordar preocupaciones de seguridad nacional. Trump dijo el sábado que muy probablemente le daría a TikTok un aplazamiento de 90 días de la aplicación de la ley, lo que le daría a la empresa matriz de propiedad china ByteDance más tiempo para encontrar un comprador. Trump también le dijo a NBC en una entrevista exclusiva que probablemente lo anunciaría el lunes después de que preste juramento. Entonces, uno que puede pensar, oye, si esta noticia no es tan importante, imagínense ustedes que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que concluida su ceremonia, y yo supongo que las actividades que va a tener, porque tiene una cena en mar y lago, y tiene otra comida con su equipo, va a informar qué pasa con esto, por la importancia que tiene, tanto en la cuestión económica de cómo se mueven algunos medios, también uno puede suponer de algunos de sus asociados, que son ahora, sumándose a Elon Musk, Zuckerberg, recuerden que tuvo una reunión con Zuckerberg, y qué va a pasar con el público, porque hay un gran grupo de población que, incentivado por estos influencers que para TikTok tienen una gran cantidad de seguidores, podrían significar que bajara o no en las encuestas. No sé si le importará a Donald Trump, pero es importante para el gobierno. Además por también la significancia política que tiene con el hecho de que una empresa de origen chino, que ya es internacional porque tiene otros capitales, pero de origen chino, que se le acusa de manejar muchos datos con respecto a esto de influenciar en las elecciones, pudiera afectar. Entonces sí, es importante desde el punto de vista de los norteamericanos y cómo afecta esto para otros países. ¿Qué más dice? Hora después de que la aplicación fuera desconectada, el presidente electo también publicó en Truth Social, yo no sé si alguien está en Truth Social, que es como el Twitter de Donald Trump, salven a TikTok. Dice, tenemos la suerte de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok, una vez que asuma el cargo. Esto lo dijo TikTok. Continúa la notificación de TikTok, por favor permanezcan atentos. La nota también dirige a los usuarios a una página para obtener más información donde pueden descargar sus datos de TikTok. Claro, porque aquí hay otro problema, que es algo que estaba sucediendo ya con X, que producto de la toxicidad que está teniendo Twitter, yo en realidad hay cosas que veo y otras que no, de X, que es ex Twitter, estaba creciendo otra plataforma similar donde se estaban yendo en zona de protesta. Lo mismo que había pasado con esta aplicación que tenía Donald Trump, ¿se acuerdan? Que cuando lo habían sacado de algunas redes sociales, él creó Trump Social, que creció mucho. Entonces ahora la pregunta es si efectivamente Facebook, con toda su variedad de aplicaciones, entre esos Instagram, si Google a través de, por ejemplo, YouTube, va a fortalecer los shorts o algo que se asemeje mucho a lo que era TikTok, o si Elon Musk va a también agregar alguna nueva aplicación o alguna nueva variable pestaña a X para transformarla en un TikTok. Entonces, hay usuarios que ya están cambiando, principalmente los creadores de contenido más relevantes, porque ellos, si bien es cierto, pueden soportar el golpe económico de no recibir esos dineros porque tienen una gran inversión, tienen otras proyecciones, pero ¿qué pasa con los creadores de contenido más pequeños que viven regularmente de los ingresos que reciben como si fuera hasta un empleo? ¿Cierto? Entonces eso puede ser una dificultad. Sigamos viendo lo que dice la información. TikTok decidió suspender su disponibilidad el sábado por la noche y la controvertida ley exige que las empresas tecnológicas que alojen o distribuyen TikTok en Estados Unidos como Apple, Google y Oracle dejen de hacerlo el 19 de enero. Las empresas que infrinjan esta ley, es decir, que posibilitan que alguien pueda acceder a TikTok, podrían enfrentarse a enormes multas que se calculan multiplicando $5.000 por el número de usuarios, o sea, es bastante. En un país donde aproximadamente la mitad de la población está en TikTok, se dice que son 170 millones de usuarios, es mucho, ¿eh? Esas multas podrían acumularse rápidamente. Eliminar la aplicación de las tiendas de aplicación no habría cerrado el servicio de inmediato,
Los usuarios de TikTok que ya la habían descargado habrían podido seguir usándola, pero no habrían podido instalar actualizaciones del software. Sí, porque yo traté de ver, por eso le pedí una información a un amigo que está en Estados Unidos que me dijera cómo lo estaba haciendo. Y sí, tú puedes seguir viendo tu aplicación, pero no la vas a poder actualizar. Y si te compras un celular nuevo, no vas a poder bajarla. Y por lo tanto, si eres usuario regular o trabajabas con la aplicación, no lo puedes hacer. Para entender un poquito qué pasa, después que dice, la aplicación se habría deteriorado en el tiempo hasta volverse inutilizable, lo que pasaría, ¿cierto? Si uno no lo pudiera bajar. Al desconectar la plataforma de manera preventiva y antes de lo previsto, TikTok tiene la oportunidad de movilizar a una enorme base de usuarios para que protesten. Es posible que los usuarios exijan acciones de líderes políticos como Trump para revertir la prohibición. ByteDance también notificó, ellos son los dueños de TikTok, también notificó a los usuarios norteamericanos que estaba deshabilitado una serie de otras aplicaciones que operan en el país, incluidas CapCut, Lemon 8 y Lark. CapCut, si no me equivoco, es la que usan para buscar plantillas para hacer los videos y también te ponía los subtítulos. Yo no la uso mucho porque yo uso otra aplicación para hacer los videos y digitalizarlo. Entonces no tenía mucha habilidad tampoco para hacerlo desde el celular, me cuesta mucho. Como dice un amigo, tenemos problemas los dedos gordos. Después, la subsidiaria de juegos de ByteDance, Monton, también deshabilitó sus dos juegos móviles. La ley, firmada en abril pasado por el presidente Joe Biden, requería que ByteDance vendiera su negocio estadounidense TikTok para abordar preocupaciones de seguridad nacional o enfrentar un cierre. Claro, porque lo que decían es, no es que dejen de funcionar, sino que en Estados Unidos la vendiera a una empresa norteamericana, pero implicaba entregar el algoritmo, es decir, entregar cómo ellos utilizan la determinación de ponerte a ti en oferta la información de videos dependiendo de tus gustos. Y ese es el problema, porque lo que se entendía es que China a través de esta aplicación había logrado tener una gran cantidad de datos para saber cuál es el comportamiento de los jóvenes que van a ser los futuros electores y las personas que van a decidir el futuro de Estados Unidos. Es decir, estaban precaviendo los chinos cómo van a ser sus enemigos en el futuro y van a poder saber cómo pueden, por decirlo así, manipularlos psicológicamente en una posible guerra. Eso es lo que decían. Entonces, en cierta medida existía lo que se le acusó también a Facebook en su momento cuando utilizó los datos para influenciar en potenciar o no un candidato presidencial cuando lo hizo con una empresa que era Cambridge Analytica. Es decir, que tenía la posibilidad de saber qué es lo que querías tú e inducirte un poco a votar de esa manera o a que veas información vinculada con tus intereses y así modificar tu comportamiento electoral como se hace con el comportamiento de compra, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la psicología del consumo, ¿cierto? Eso, por eso hay ciertos colores, cierta ubicación en los supermercados, como te muestran algunos productos para que tú tiendas a comprarlos, ¿cierto? Y que está prohibido en algunas plataformas tradicionales como el cine. ¿Qué más nos dice? TikTok ya había intentado usar su popularidad para cambiar su destino. La compañía instó a los usuarios de TikTok a llamar al Congreso para protestar contra el proyecto de ley e intentar evitar su aprobación cuando se presentó por primera vez y parece que no funcionó. Bueno, y ahí dice, la estrategia fracasó en su momento y avivó los temores de los legisladores sobre la influencia de la aplicación sobre los usuarios estadounidenses. Claro, porque fue un aviso. Fue un aviso. Miren, llamaron a todos sus creadores de contenido y a los que usan a TikTok a reclamar y reclamó bastante gente. Entonces, ojo, se endureció la posición del Congreso porque fue, entonces pueden manejar decisiones que tomemos en un momento contra China porque van a usar la influencia que tienen en los jóvenes para protestar. Uno dirá, pero es que esto es imposible, pero recuerden ustedes cómo influenció, por lo que me contaban mis papás, que algunos artistas estuvieran contra la guerra de Vietnam. Y eso ayudó a ponerle presión para el retiro de Estados Unidos, ¿cierto? Que no es menor. Trump, que intentó prohibir TikTok durante su primera presidencia por motivos de seguridad nacional, ha ido ganando terreno desde entonces con la plataforma de redes sociales, especulando que le ayudó a ganar votos entre los jóvenes durante las elecciones. O sea, la utilizó. Al principio estaba en contra y después la utilizó. A principios de este mes intentó sin éxito que la Corte Suprema retrasara la fecha límite de desinversión de la ley para poder negociar una solución una vez que asuma el cargo. El director ejecutivo de TikTok, Chu Cheu, se pronunciará así, no lo sé, también pasó tiempo con Trump en Mar-a-Lago. Hoy yo tengo un video de Mar-a-Lago. Es la historia de cómo adquirió la casa, que refleja un poco cómo es empresario, cuál es su política empresarial, lo agresivo que es.
Él ya no es un tiburón, ¿ah? Es como estos prehistóricos, es como un tiranosaurio Rex en los negocios Donald Trump. Incluso antes de que TikTok quisiera que la aplicación no estuviera disponible, los creadores leales se estaban organizando en línea para presionar a Trump para que cumpliera las promesas que hizo durante la campaña de salvar a TikTok. Oye, y si uno lo piensa bien, si él prometió salvar a TikTok, tienen que haber creadores de contenido que lo apoyaron y tal vez dieron fondos porque decían, bueno, él nos va a salvar el negocio, nuestros ingresos, y tiene que haber usuarios que dijeron, oye, este señor nos entiende, que nosotros nos divierte TikTok y nos gusta, y por lo tanto pueden haber votado por él por eso, porque hay gente que vota porque cubre o oferta los intereses que uno tiene. Es eso, me imagino que yo, que soy del área legal, voy a manejar mi voto en función de que alguien diga algo que yo quiero que se modifique o yo entiendo que es adecuado para el área de mi negocio, que es el derecho, ¿cierto? Y así pasará con la agricultura, con la pesca, la minería y con el comercio. Y también con los intereses personales, que te aseguren mejores pensiones o más seguridad en algunas de tus actividades y lo más importante, que te bajen los impuestos. Esta es una promesa que hizo Trump y es una promesa que utilizó para lograr que una gran cantidad de jóvenes votaran por él. Ah, estaba bien, dijo la influencer de TikTok Tiffany Sanchez a Bloomberg antes de la reciente comparecencia de la compañía ante la Corte Suprema. Le pedimos que cumpla de inmediato. Oye, increíble, ¿eh? Entonces, como ven, algo más de cerrar una simple aplicación donde los muchachos ven video, y uno también ve, ¿eh? Pero no confiesa que ve videos de eso, y pierde harto tiempo, porque se pierde harto tiempo viendo TikTok. Cuesta salirse de algunas redes sociales y recuperar tiempo para otras que pudiera uno suponer que ayudan más a desarrollar opinión o intelecto. Entonces, ojo con esto. Veamos lo que pasa cuando asuma Donald Trump, pero hoy día los creadores de contenido de TikTok, que uno podría decir, desde lo poquito que uno hace, que son colegas, están sufriendo problemas en parte de su fuente de ingreso y los usuarios, que es el público que nos ve, como ustedes, no puede acceder a una aplicación que les gustaba. Entonces, ¿qué pasa con la libertad de poder decidir esto? Y si esto tiene un trasfondo de protección de la sociedad o de prepararse para una guerra psicológica en el futuro. Bueno, y esa era la corta reacción que quería hacer hoy día, porque si estás en Estados Unidos no vas a poder ver TikTok. Y si te compras un móvil en estos días, en las aplicaciones no la vas a encontrar. Y tú vas a decir, bueno, pero yo tenía TikTok. Y si hacías contenido en Estados Unidos, no lo vamos a poder ver, salvo que se cambien de jurisdicción, como al revés, había muchos creadores de contenido latinos que se estaban yendo a Miami para poder tener un acceso mejor a ingresos y también vincularse con otros creadores de contenido, porque TikTok monetiza bastante. Uno dice, oye, pero Estados Unidos es más chico que China, ¿por qué es tan relevante esto? Bueno, TikTok no está en China. Según lo que siempre dijo en las declaraciones en el Senado, el dueño, o el CEO por decirlo así, ellos no tenían la aplicación en China. Extraño, ¿eh? Pero sí afuera. Y lo otro que efectivamente va a afectar un poco a la economía de las empresas que van a mudar rápidamente a otra forma de llegar a los jóvenes, y la competencia de TikTok ya está preparando cómo traer a los creadores de contenido de TikTok a sus plataformas y cómo captar a este público que era enorme, 150 millones. Pero en todo este trasfondo hay que reconocer que afecta un poco la libertad de que uno decida si quiere o no ver, y Estados Unidos se transforma en el gran censor de todas las redes sociales que son ajenas a los intereses del gobierno de turno, porque dependiendo de que si apoyas o no al presidente que queda electo, parece que no tienes problemas. Porque X no los tiene, pero sí los tiene TikTok, que los tuvo en el primer gobierno de Trump, pero ahora no, porque Trump dice que obtuvo muchos votos de esto. Así que hay mucho de esta telenovela. Ah, y a propósito, si me buscan a mí, me van a encontrar también en TikTok. Y aquí estoy como Edgardo Lovera y me entretenía mucho subiendo algunas reacciones, que era lo que hacía habitualmente, y ahora subí una mini encuesta para saber a quién te gustaría que le vendieran TikTok. Porque recordemos que una de las situaciones que hay es que tú puedes entender que tiene que venderse TikTok y hay interesados: Zuckerberg, Elon Musk y Mr. Beast. Así que me podría decir qué opinas sobre esto. Gracias por ver la reacción. Sigamos viendo lo que sucede con TikTok. Que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche y no olvides comentar. Que estés bien.